Hola, sí, claro que sí. Espérate un segundito. Vamos a que organizar. Eh, ya compartimos la presentación. Ay, no. Listo, ustedes me van diciendo si me escuchan bien. Sí, se escucha. Listo. Espérenme un segundito acá. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy, pues en este día de lluvia, a estas horas. Un placer. Yo creo que hay varios que ya nos hemos juntado para acá ver varios aspectos que vamos a repasar hoy y pues ahí pues habrá personas que estén nuevas en esto. Entonces es una charla completamente abierta a la participación, tanto mía como de ustedes. Entonces eso implica que les puedo preguntar. No sé quiénes estamos hoy por acá, pero pues un gusto que nos acompañen y que sean pues tan animados para asistir a este tipo de eventos. Pues yo les cuento, yo soy Ana Margarita Baldión, yo soy patóloga anatómica y clínica y trabajo en el departamento de patología, soy patóloga institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Me dedico pues a dos áreas, que es la parte diagnóstica y al laboratorio clínico. Por favor, confírmenme que me están escuchando bien. Sí, Sí, Aquí doctora, dice aquí perfecto. Jeremy, directora médica de CAM. Sí, yo aquí los apoyo a ustedes con todo el amor, pero ustedes son muy juiciosos. Listo. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito hoy algunos aspectos prácticos del cáncer de pulmón, ¿sí? Digamos que el tema cáncer de pulmón, como yo les he venido contando, se ha vuelto una herramienta de las que ha marcado pauta en todo lo que es la medicina de precisión y la medicina personalizada. Entonces va a una velocidad increíble, o sea, nosotros ya estamos estudiando esto hoy, al mes sale otro blanco terapéutico y al mes otro blanco terapéutico. Entonces es uno de los modelos, además de carcinoma de mama, que ha cogido un impacto muy fuerte en lo que es la medicina personalizada. Yo ya les he explicado en varias oportunidades y para los que no han estado conmigo, y es la visión que uno debe tener de cuando hace un diagnóstico, o sea, digamos, mi área de trabajo y la que ustedes deben manejar, digamos, cuando está haciendo uno diagnóstico, es las áreas y las fases en las que uno hace un diagnóstico en el laboratorio, ya sea un laboratorio de biología molecular, ya sea un laboratorio de patología o un laboratorio clínico, que son el área preanalítica, el área analítica y el área posanalítica. Digamos que al aparecer toda la historia de la medicina de precisión, pues que ustedes ya han estado participando en muchas conferencias, en muchas cosas, pues estas fases de manejo de las muestras y de la información cobran mucha importancia, ¿sí? Cobran mucha importancia para nosotros como médicos y para todo el personal de la salud que está trabajando en cáncer. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene?
la implicación más importante es que antes de cierta era, o sea, yo les pongo que 2005, antes de eso, pues que empezó cáncer de mama y todo esto, un poquito más atrás, pues a nadie le importaba mucho preservar las proteínas, preservar el ADN, como que patología era un sitio allá olvidado, el último lugar de los hospitales. Y de pronto aparece este boom de la medicina personalizada y empezamos a darnos cuenta que estábamos cometiendo muchas fallas en el manejo de los tejidos. Cuando empezamos a mirar que teníamos que buscar DNA, RNA, que teníamos que mirar preservación de proteínas, y eso nos llevó a una época de trabajo en mejorar las condiciones de manejo de los tejidos. Entonces, ya sabemos que hacia dónde va esto y es no solamente tener manejo del tejido para el diagnóstico, sino cada vez empiezan más muestras que son importantes y que dan ideas de innovación en los pacientes, hasta pruebas de aliento, saliva, líquidos cefalorraquídeos, fluidos, orina. Todos estos líquidos empiezan a ser importantes en el diagnóstico de los pacientes con cáncer y pues actualmente, obviamente es de suma importancia preservar los tejidos y hacer todos los pasos del diagnóstico como son. Entonces nosotros, ¿qué estamos buscando? Que desde la toma de la muestra, ¿cierto? Los tejidos queden bien preservados. Y como muchos de ustedes que están en formación van a ir a tomar muestras desde antes, entonces necesitamos que la muestra desde ahí quede con la preservación adecuada, que durante el transporte se preserve, que quede bien fijada, que el tejido se estabilice y que su procesamiento y almacenamiento sean los adecuados. Porque ustedes ya saben en este momento que nosotros vamos a mirar hasta RNA, que es la molécula, digamos, que es más friable o más frágil de todas. Digamos que los laboratorios como en el que yo estoy, en muchos laboratorios, lo que hemos planteado para este tipo de cosas, ustedes saben que pues trabajar bien, hacer las cosas muy bien hechas, pues es costoso, ¿sí? Es costoso y estamos en un medio en que muchas veces se fijan más las cosas en el volumen que en la calidad. Entonces, no se nos olvida que estamos en medicina en donde la calidad tiene que ser 1 a 1. O sea, el primer paciente que le diagnostiquemos tiene que quedar igual de bien diagnosticado que el último, ¿cierto? Y uno tiene una cadena de eventos durante los que se pone en riesgo la toma de la muestra al paciente y durante esa serie de eventos uno tiene unos eslabones que son más frágiles para que un paciente pueda tener riesgo. En esos eslabones de fragilidad, por ejemplo, si en mi hospital el eslabón más frágil es el muchacho que lleva las muestras porque a veces se pierde o tiene muchas cosas que hacer y me puede botar en muestra, pues yo tengo que mirar cómo hago para que ese eslabón se mantenga y orientar mis recursos a que eso sea lo más indicado para que la muestra llegue a su mejor fin. Entonces, nosotros, yo he planteado ya desde hace algún tiempo mirar todo desde un enfoque de riesgo en donde todos mis recursos van a ir guiados al manejo de los puntos más débiles en una cadena. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cáncer de pulmón? Mucho que ver, porque resulta que uno de los principales factores que hemos visto en cáncer de pulmón y en otros tipos de tumores que son difíciles de diagnosticar y necesitan mucho tejido para diagnosticar es la debilidad en la fase preanalítica. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que tomar una muestra que es de la vía aérea, que necesita un procedimiento invasivo,
Y si esa muestra no está bien manejada, se acaba, se daña, no sirve para todo lo que le tenemos que hacer al paciente. Todo esto les comento pues porque vamos a entrar ahorita en una fase de mirar bien cómo vamos a hacer para preservar esa muestra. A medida que ha habido este boom del cáncer de pulmón, pues también se han ido mejorando cada vez los métodos diagnósticos para estadificación y obtención de las muestras. Entonces ya saben que tenemos broncoscopias, biopsias percutáneas, EUS, biopsias, criobiopsias, que son biopsias que se toman con frío, como jalando un pedacito del parénquima pulmonar, y se obtiene un mejor tejido. Las características operativas del diagnóstico sí dependen del sitio por donde tú escojas la toma de tu biopsia, y este sitio por donde se escoge la toma de la biopsia tiene que ser en conjunto con un equipo multidisciplinario que te ayude a elegir el mejor sitio de biopsia para estos pacientes, ¿no? Entonces el radiólogo, el cirujano de tórax, el patólogo, el oncólogo, todos deben participar, el neumólogo, en este tipo de decisiones. Entonces, siempre tenemos que tratar de que para los pacientes sea el mejor tejido y la mejor opción, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que tenemos que aprender muy bien es la marcación de las muestras, de dónde las estamos obteniendo, cantidad de formol que tenemos que usarlas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando para el formol? Lo que estamos buscando con el formol es detener los procesos de autólisis para mantener la estructura celular, para mantener el perfil de expresión genética o génica adecuada y que haya preservación de ácidos nucleicos. A mí me pueden mandar del pulmón, bueno, incluso de cualquier órgano, una muestra de cualquier tamaño. Entonces, a mí me pueden mandar una biopsia pequeña, una biopsia en cuña, una segmentectomía, una loectomía y hasta una neumonectomía, ¿sí? Y cada una yo tengo que saber manejarla de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo debo cumplir para manejarla? Muestras que yo tengo que tener formol neutro bufferado, ¿sí? Y evitar cosas que me dañen el DNA. Entonces, ¿qué cosas me pueden dañar el DNA? Otro tipo de fijadores fuertes, la decalcificación, o sea, si yo tengo un paciente que tiene una lesión en hueso y tiene una lesión en tejidos blandos o en pulmón, es preferible usar la de los tejidos blandos o la de pulmón, porque los agentes decalcificantes me pueden dañar el tejido tumoral y no me permiten hacer posteriormente los exámenes. El espesor del tejido, o sea, yo tengo que saber que la relación de mi cantidad de formol neutro con la cantidad de tejido que voy a manejar tiene que ser la relación adecuada, que es de 1 a 10 generalmente. Listo. Esto les muestro porque son cosas que nos han pasado y hemos aprendido con el tiempo, que uno dice, bueno, entonces todo el mundo le dice a uno, bueno, entonces fije el tejido, entonces no se le olvide la relación de formol, no se le olvide que el formol tiene que estar bufferado, pero ¿qué cosas específicas se le olvidan a uno en el parénquima? ¿Sí? En las muestras de pulmón. Las biopsias tienen que estar fijadas al menos 6 horas, ¿sí? Entonces, por eso es que le dicen, ay, pero ¿por qué se demora tanto usted para que le salga un tejido si yo se lo biopsié ayer por la mañana y no ha salido? Es que los patólogos son muy demorados. ¿Qué es lo que pasa? El tejido se tiene que fijar y entre más grande sea la pieza quirúrgica, más tiempo va a tener que fijarse, ¿sí? Pero ¿qué cosas no se nos pueden olvidar? ¿Sí? Digamos, el cirujano de tórax nos manda esta cuña muy bien hecha, muy bonita, pero cerrada. Si yo dejo esto cerrado, el formol no penetra. ¿Listo? Entonces yo tengo que abrirle y permitir que el formol penetre para que la lesión que esté aquí adentro, que ellos hayan sacado con biopsia en cuña, se fije. O se puede presentar otra situación y es que sea una lobectomía. ¿Cierto? Entonces tú quitas todo un lóbulo, muy lindo, ¿sí?
lo quitaste y fue el viernes por la tarde, se quedó todo el fin de semana, el lunes abres y encuentras esto. Está ya licuado, o sea, porque el tejido adentro sigue su curso y son tejidos muy celulares, las células empiezan a analizar, ¿cierto? Y encuentras esto el lunes. Obviamente eso pues, puede pasar en muchas áreas donde nosotros operamos el viernes, el lunes se quedó sin abrir este tejido y se queda sin fijación. Entonces, eso es otra de las situaciones que se pueden presentar. Entonces, mucha gente le punciona o insufla. Digamos, a mí no me gusta mucho la insuflación ni la punción, pero nos toca tener en cuenta que eso nos puede pasar porque el formol tiene una velocidad de penetración a los tejidos y la pleura no es tan fácil de pasar. Entonces, si yo dejo esto cerrado de aquí a que el formol llegue a este sector, se va a demorar. Y otra cosa que nos ha pasado y que hemos aprendido pues ya hace muchos años, afortunadamente, es que las neumonectomías y los pulmones y los tejidos que tienen, por ejemplo, esta área grande, pues flotan. Si tú tienes una piscina de formol y metes un flotador, flota, la parte de arriba queda al aire, ¿sí? Entonces, esa parte queda abierta al aire y el tejido se da. ¿Listo? Entonces es importante tener todos esos cuidados en la fase preanalítica. Cuando uno está hablando de una fase analítica del diagnóstico, uno tiene un conjunto de situaciones que le pueden pasar, ¿sí? Digamos que en la fase analítica de cualquier laboratorio es mucho más controlada y está también proporcionalmente relacionada con la experiencia que tenga el laboratorio. O sea, si tú tienes personas comenzando, pues la curva de aprendizaje se va a prestar para que pues haya más problemas, pero de todas maneras, si tú tienes un laboratorio con experiencia y los suficientes controles de calidad, es una etapa de los procesamientos que es mucho más controlada, ¿sí? Pero igual se pueden presentar riesgos que son evitables cuando uno controla bien su fase analítica. Entonces tienen que tener en cuenta los equipos que va a usar, los software, los reactivos, el entrenamiento del personal y tener en cuenta, sobre todo en cáncer de pulmón, toda la parte de manipulación de los tejidos que debe ser muy impecable porque estos tejidos van para manejo molecular. Entonces, digamos que hay varias estrategias que nosotros hemos hecho o que todo el mundo pues ya está haciendo también para ahorrar tejido. El problema es cuando uno va y desgasta el tejido se acaba en este tipo de situaciones. Entonces, son estrategias de dividir los tejidos y de cortarlos no tantas veces ni hacer tantos cortes para ahorrar tejido. Y ahí sí, después de que pasamos todos nuestros controles de calidad, que hacemos todas las estrategias de procesamiento para preservar los tejidos, entonces vamos a comenzar un estudio histopatológico. O sea, esto no pasa mágicamente, no es que a mí me entrega el tejido el cirujano, me entrega el tejido el muchacho que me lo lleva, ustedes lo mandan a un laboratorio de patología y esto pasa mágicamente al patólogo y se vuelve una lámina. No, el tejido tiene que pasar por toda esta fase preanalítica, por el procesamiento macroscópico, por los cortes, por histotecnología y ahí sí tenemos el microscopio y la lámina histopatológica. ¿Listo? Nuevamente, pues con el diagnóstico histopatológico está muy directamente relacionado pues con la experiencia de las personas que lo estén analizando. Entonces, ya entrando más en materia de la clasificación del cáncer de pulmón, digamos que ha tenido una evolución durante los años, que empezamos más a clasificarlo como está actualmente, aproximadamente en el 2011, cuando nos aparece esta publicación. Ahí nosotros empezamos como a oír que está cambiando, lo que antes le poníamos como bien, moderadamente y pobremente diferenciado como en otros cánceres. Y
empezaron a decir, no, mire, esto de verdad sí se ha visto que está relacionado con algo molecular, sí hay factores pronósticos diferentes, sí puede haber biomarcación que esté relacionada con que a un paciente le vaya mejor o no. Empezamos a diagnosticar y a mirar qué era lo que estaba pasando en pacientes no fumadores que les daba cáncer de pulmón. Y entonces empezó este boom de la nueva clasificación. Entonces ahí empezamos a hablar de una clasificación más relacionada con las características del tumor y las características moleculares y estadificación del paciente, que ya más o menos en el 2015 se empieza a estabilizar y nos empiezan a decir, sí, mire, definitivamente hay pacientes que fueron no fumadores y tienen más frecuentemente mutación del factor de crecimiento epidérmico, y sí le va diferente a un paciente que tiene una infiltración menor del tumor al que tiene un tumor muy infiltrante. Y ya acá, ¿cierto? El año pasado y a principios de este año nos dicen, no, además de eso, el patrón que tenga histopatológicamente el tumor va a estar relacionado con el pronóstico que tenga un paciente. Entonces, para que recordemos, la mayoría de tumores primarios del tumor están entre el paquete de carcinoma de células no pequeñas, o sea, adenocarcinoma, carcinoma escamocelular y carcinoma de célula no pequeña sin otra especificación. El otro 15% son carcinomas neuroendocrinos, ¿sí? O tumores neuroendocrinos, o sea, el tumor carcinoide típico, el tumor carcinoide atípico y el carcinoma neuroendocrino de célula pequeña y célula grande. Nos vamos a enfocar hoy en el 85% de los tumores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer desde el 2011? Lo que empezamos a hacer desde el 2011 fue integrar la clínica, la radiología, la biología molecular y la patología. Entonces empezó a cobrar mucha importancia el grupo multidisciplinario en este tipo de tumores, ¿sí? Porque ya era muy importante para un patólogo conocer cómo era el patrón radiológico del cáncer, por ejemplo. Y muy importante para el oncólogo conocer el patrón molecular del tumor, ¿sí? Y clínicamente cómo era el paciente. Entonces, pasó de que podíamos decir los patólogos, es un carcinoma de célula no pequeña, no especificamos, o un bronquiol alveolar, a que fuera muy importante decir si era un escamo, si era un adeno, si era mínimamente infiltrante, si era infiltrante, si era lepídico, el patrón, bueno, los patrones que vamos a ver ahora. Y además de eso, empezar a hacer y entrar a toda la fase de la parte molecular, ¿cierto? Entonces, miren, aquí esta es la tabla que salió ya en el 2015, que está un poco más resumida porque no les pongo tanto la del 2011 porque era un poco más compleja. Y ya aquí igual se ve compleja, pues además todo está en tablas, entonces no nos preocupemos mucho para aprendernoslo de memoria. Pero digamos, ¿qué partes son críticas? En resumen, para ser como prácticos en esta parte. Entonces, ¿qué es crítico o muy importante que yo le diga a un clínico o a alguien en una biopsia? Entonces, para el tratamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante que yo diga si el tumor que estoy hablando es primario o es metastásico, ¿sí? Eso es muy importante porque el manejo cambia completamente y el pulmón es un sitio frecuente de metástasis de otros tumores. Entonces, es muy importante que yo le diga, ¿es primario o es metastásico? Si yo ya digo que es primario, entonces yo le tengo que decir al médico si eso es un adenocarcinoma, es un carcinoma escamocelular o es otro tipo de tumor.
Además de eso, tengo que tener en cuenta la variable del carcinoma mucinoso de diferenciación entérica, porque este se me puede cruzar con otros tumores como el páncreas, el estómago, el colon, que puede que no los hayan visto previamente y los tienen que buscar clínicamente en los pacientes, ¿sí? Este es un ejemplo de cómo yo vería digamos, si yo cojo no sé, espero que estén viendo mi puntero, esperen, le cambio un momentico acá a este que me gusta. Ahí lo ven, el señalador. ¿Sí? Bueno. Si yo cojo, por ejemplo, esta parte del tumor, sería un carcinoma de célula no pequeña sin otra especificación y lo tengo que marcar, ¿sí? ¿Que marcar qué? Con estudios de inmunistoquímica, que me van a mirar el tumor a nivel de proteínas para ver qué marcadores está expresando y así yo decirle al clínico, mire, esto se parece más a un escamo, se parece más a un adenocarcinoma. Digamos que en este caso, afortunadamente en esta biopsia, pues me aparecen áreas de mejor diferenciación o más parecidas a un carcinoma escamocelular que me permiten solo con la morfología decir que es un carcinoma escamocelular infiltrante y queratinizante y ya sin nada más yo le puedo dar ese diagnóstico al médico. O se puede presentar este caso, ¿cierto? Donde yo tengo estos nidos tumorales que no tienen queratinización y yo tengo que pasar a hacerle inmunistoquímica porque en el pulmón, digamos que a veces el adeno se confunde fácilmente con el escamo. Miren que se ve una célula parecida si tú sospechas por estas uniones que es un escamo celular. Incluso hay gente pues que no le hace ningún tipo de inmunistoquímica. Podría pasar, pero no tiene queratinización. Entonces, según el criterio del patólogo, le podría hacer o no inmunistoquímica y correspondería a un carcinoma. O hay un carcinoma escamocelular mucho más indiferenciado, que es el basaloide, en el que pues necesariamente le tenemos que hacer estudios de inmunistoquímica para diferenciarlos de otro tipo de tumores, ¿sí? Entonces, digamos que eso es uno de los escenarios que se nos puede presentar. Otro de los escenarios es este tumor, ¿cierto? Que si lo ven acá, miren unas células tumorales muy bien organizadas aquí alrededor de los septos, ¿sí? Que hacen como florecitas hacia arriba, que son papilitas, y que las células son mucinosas. Este es un adenocarcinoma mucinoso, ¿sí? Todo este citoplasma arriba es claro y con mucina. O se me puede presentar este caso en donde yo no sé para dónde va a coger ese tumor y puedo decir acá, esto es un carcinoma de célula no pequeña sin otra especificación, necesito hacerle inmunistoquímica para saber si es un escamo, si es un adeno o para dónde coge, o si es una metástasis. Entonces, si yo tengo una biopsia, ¿qué voy a decir en mi reporte? Voy a decir, esto es un adenocarcinoma y voy a informar qué patrones estoy viendo en mi biopsia y con eso es suficiente. Si no es una biopsia, sino es un espécimen de resección, o sea, le hicieron una lobectomía, una neumonectomía, una segmentectomía, una resección en cuña. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, la macro, lo que yo voy a procesar, lo que el patólogo va a procesar, es muy importante porque eso es lo que le va a dar el TNM, o sea, la estadificación patológica que le va a servir al cirujano y al oncólogo para hacer el tratamiento del paciente. Entonces yo tengo que buscar los ganglios ciliares, los ganglios intraparenquimatosos, mirar el margen bronquial, los márgenes vasculares y empezar a hacer los procesamientos. ¿Listo? Cuando yo abro y encuentro el tumor, entonces yo miro a cuánto está ese tumor de la pleura, miren lo que está, el negrito. ¿A cuánta distancia está esto de la pleura? ¿Cuánto está la distancia más cercana a la pleura? Porque los adenocarcinomas tienden a hacerse subpleurales y a jalar la cola a jalar con una colita la pleura. Por eso es que en la tomografía se ven con cola pleural. Entonces, ¿a qué distancia está de la pleura? ¿A qué distancia está el bronquio fuente?
¿Y qué otras características macroscópicas importantes vemos? ¿Sí? Por ejemplo, miren esto. Este tumor está alrededor del bronquio. Este tumor es subpleural y jala la pleura. Esta imagen es muy importante que la tengan en cuenta porque es la que ustedes van a ver radiológicamente, por ejemplo, o esta cavitación acá del tumor, porque los tumores pulmonares tienden a cavitarse y a ser como un área central hueca radiológicamente. Este es el cuadro con el que yo voy a clasificar un espécimen de resección, que pues obviamente pues, si tú no eres patólogo, no te lo tienes que saber de memoria. Pero en resumen, ¿qué es importante saber? Entonces, ¿qué tanta? Primero que todo, antes de decirles lo que les iba a decir, es el tamaño de la lesión. Aunque muchas veces yo sí puedo ver la lesión, si la lesión es sólida patológicamente, las lesiones que son in situ o lepídicas o que radiológicamente se ven como vidrio esmerilado, yo no lo puedo ver ya con el espécimen fijado afuera. O sea, a mí me tiene que decir el radiólogo cuánto medía esa lesión, ¿sí? Entonces, el tamaño de la lesión es muy importante y por eso tenemos que trabajar paralelamente con el radiólogo. Por otra parte, esa lesión también se debe procesar toda, completica. Entonces, es muy importante que yo sepa dónde está mi lesión y toda el área que yo voy a procesar. Entonces, el tamaño de la lesión. Si estoy viendo invasión, obviamente a medida que yo vea más invasión, voy clasificando el tumor de forma diferente. Si hay compromiso no pleural, vascular, si hay necrosis tumoral, si hay diseminación aerógena, son todos factores pronósticos que tiene el tumor. Otra cosa que cuando el tumor está infiltrante es muy importante, es decir, los patrones que tiene. ¿Qué patrones existen? Existe el patrón acinar, el papilar, el micropapilar, el patrón lepídico, que es el que es in situ, y el patrón sólido y el patrón glandular complejo. De esos patrones, ¿sí? Hay unos que son de mal pronóstico, que son el patrón micropapilar, el patrón sólido y el patrón glandular complejo, que es como un patrón acinar más desorganizado. Y dependiendo de este tipo, de la cantidad de patrones de esos que yo esté analizando como patólogo en el espécimen, yo voy en este momento, esto no lo sacaron en la última edición, o sea, está fresquito, voy a dar una graduación del tumor y esta graduación del tumor está relacionada con el pronóstico del paciente. ¿Sí? Listo. Entonces, finalmente, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que tengo un pulmón, tengo que decir a qué corresponde lo que estoy diciendo, o sea, una lobectomía, una resección en cuña, una neumonectomía. Tengo que dar mi diagnóstico con sus patrones, con los porcentajes de patrones estoy viendo, porque vimos en la clasificación que el porcentaje es importante. Tamaño tumoral, focalidad del tumor, compromiso pleural, compromiso de la vía aérea periférica al tumor, si hay invasión linfovascular, si hay invasión bronquial, si los márgenes de resección están comprometidos y los ganglios. ¿Qué se le va a adicionar ahora acá? Y yo les voy contando porque eso es nuevo. O sea, como les digo, el cáncer de pulmón cambia en una semana, en un mes ya es diferente lo que hay que hacer. Pero pues va a empezar y ya empezó a haber cambios por neoadyuvancia en cáncer de pulmón. Entonces, si ya van a hacer, por ejemplo, neoadyuvancia y van a retirar después la pieza quirúrgica, hay que adicionar, y es otro tipo de clasificación que también es una lista de chequeo bastante larga, todos los cambios que hay que analizar post neoadyuvancia en cáncer de pulmón. ¿Cierto? Que esto es el cambio post tratamiento. Entonces, vamos a dar una clasificación de TNM, que es una estratificación patológica que le va a servir al médico para hacerle el tratamiento
al paciente. Además, pues esta es mi parte favorita, que es que toca decir en el parénquima pulmonar lo que no es tumoral, porque eso es lo que es divertido del pulmón. Entonces vamos a decir, ¿qué otras cosas vemos ahí? Si el paciente era fumador, pues va a tener otros hallazgos en el parénquima pulmonar no tumorales que tenemos que decirle al médico, porque de pronto no se han dado cuenta que además tiene una enfermedad intersticial o que además puede tener otro tumor diferente, ¿cierto? Eso puede cobrar mucha importancia a la hora del tratamiento del paciente. Listo. No olvidarnos en esta fase que es muy importante tener controles de calidad y siempre hacer como ciclos de mejora continua en el laboratorio clínico para estar siempre mejorando la excelencia, ustedes que son tan buenos en el manejo de los pacientes, ¿cierto? Siempre tener un enfoque, identificar riesgos, mirar cómo los vamos a analizar, evaluar los efectos, implementar acciones de mejora y hacer ciclos de mejoramiento continuo. Bueno, y ya pues finalmente lo de llevar a casa y es pues lo que ustedes ya han venido estudiando, pues que los felicito mucho por todo esto, que ya estamos en la era, ya hace rato nos está persiguiendo de los biomarcadores y la medicina de precisión. Eso es un tema muy exigente para todos, obviamente para los laboratorios, para los patólogos, para los clínicos. Es un tema muy exigente porque es un tema en el que ustedes son natos, pero a nosotros nos ha tocado aprender, que es toda la biología molecular, toda la biomarcación, toda la medicina personalizada, que los factores preanalíticos que manejemos para los pacientes y para las muestras son críticas, que la experiencia de un laboratorio es muy, muy importante, que recordemos que todo esto que estamos haciendo, y creo que es lo que quiero que se lleven más hoy a casa, es el impacto que está teniendo todo eso, ¿no? La repercusión económica, la repercusión emocional para un paciente, porque muchas veces el paciente está muy ilusionado con que nosotros, por ejemplo, vamos a dar un resultado y va a tener un blanco terapéutico y con su blanco terapéutico va a tener una expectativa de vida mayor en una enfermedad que a veces puede ser tan catastrófica. Y que pues tenemos una responsabilidad muy compartida en el manejo de muestras entre lo que es el laboratorio, los médicos tratantes y todos los que estamos en esta lucha día a día. Y pues nada, con esto quedo abierta a sus preguntas, lo que necesiten, con mucho gusto. Espero que haya sido claro y conciso en un tema que es un poco complejo y hay que estudiárselo todo el tiempo. Les agradezco mucho por haber escuchado este rato y pues quedo abierta si tienen alguna pregunta o si quieren que nos devolvamos alguna parte de la conferencia. Doctora, están preguntando, Andrés Felipe Guerra, ¿hay trabajos en la Fundación o a nivel Colombia donde se use la biología computacional o la bioinformática para identificar biomarcadores? Nosotros en este momento no estamos haciendo bioinformática específicamente en trabajos de investigación, pero por ejemplo el doctor Pino sí se dedica mucho a eso, que es toda la parte de empezar a utilizar, y yo creo que ese es el siguiente paso, muy buena pregunta, es empezar a utilizar inteligencia artificial y todo esto para empezar a buscar biomarcadores, porque esto ya va en una fase demasiado compleja. Digamos que ahorita nosotros específicamente no estamos adelantando en eso, pero creo que está en la puerta ese tema. Creo que es una pregunta de iPad de Manuel y dice, lesiones de difícil acceso para toma de biopsia, técnicas como la biopsia líquida para realizar análisis de tejido. Pero no sé si es un comentario o es una pregunta. No, sí.
Vamos a ver eso. Digamos que hay una segunda parte de esto que es biología molecular, que se los dejé para allá, pero pues obviamente la biopsia líquida, incluso el año pasado y a principios de este año con los que les conté la aparición de la neoadyuvancia, ha cobrado una importancia muy, muy grande. Digamos que se sigue prefiriendo el tejido, pero la biopsia líquida ya está muy estandarizada para muchas cosas. O sea, apareció y la trabajamos para mirar genes de resistencia para los factores de crecimiento, para los inhibidores de tirosina quinasa. Y ya, pues, digamos, se estandarizó ese uso para los pacientes que no se podían de los que no se podía obtener tejido y, digamos, funcionó muy bien, funciona muy bien. Era sangre y como que a uno le daba miedo utilizar otro tipo de muestras, pero ya arrancamos con otros tipos de muestras, funciona muy bien, la broncoalveolar, están saliendo estudios de la broncoalveolar, incluso saliva, incluso orina. Todos los líquidos corporales, perdonen, y que tengan células y sobrenadante de ADN libre, RNA libre. Incluso podemos hacer solo una charla de biopsia líquida. Y sí, ya es un hecho la biopsia líquida. Alguien pregunta, se llama Andrés Felipe. Desde la histopatología, ¿cuánta relevancia tiene el estudio del microambiente tumoral en el cáncer de pulmón y en especial a nivel de diagnóstico clínico? Bueno, a ver, te cuento. Han hecho varios intentos en cáncer de pulmón, con cargas mutacionales, con linfocitos intratumorales, y con varios temas, microbioma, que ha sido importante, BPH. Pero digamos que se haga ahorita de rutina, obviamente PDL1. PDL1 sí, súper crítico en el pulmón, o sea, ya yo no saco un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, ni siquiera, ni de escamo celular, de tumor, pulmón, de carcinoma celular pequeña sin PDL1. Entonces, digamos que ahí en lo práctico en el diagnóstico, todos los tumores ya deberían salir o deben salir con estudio de PL1. Ya ustedes saben, todos manejan eso, ¿no? ¿Cierto? PL1, Doctora, eso yo sí, tengo no, pues una lo duda. vemos en la siguiente Qué sesión. Dime. pena. En los pacientes que han tenido COVID-19, Ujú, y supongamos, hipotéticamente, que la persona también está cursando con algún cáncer, ¿uno podría ujú. identificar o diferenciar el tejido o es muy complejo? Tú dices paciente con cáncer con COVID y paciente sin cáncer con COVID. Ajá, sí, correcto. No, no hay. Sí hay marcadores de inmunohistoquímica para COVID, pero no los tenemos acá. No los tenemos acá. Eh, Igual, pues generalmente las células no son las mismas que se identifican, pero pues sí se estudió mucho el impacto que tuvo sobre los pacientes con cáncer el COVID. Se diagnosticaron mucho más porque empezaron a hacer más TAC, ¿sí? A los que no estaban diagnosticados, a los que estaban diagnosticados les fue peor porque pues se descuidaron en el tratamiento, los estadios empezaron a llegar más tardíos. Pero digamos que estudios, digamos, específicos de inmuno o algo que nos permita ver una célula que uno diga estas de COVID sobre cáncer, no, sobre el parénquima pulmonar, sí, ellos sí cambian y hacen como hacen un patrón específico de enfermedad, ya cuando están fibrosando, o agudamente si la doctora Diana Palacios, por ejemplo, que trabaja conmigo, y otras, la doctora Cañón, y con ellas vimos cambios citológicos por el COVID. ¿No? Perfecto, doctora. Pues no hay más mensajes ni comentarios. Entonces queríamos agradecerle de parte de Camo y de Camo Neumo por la charla de hoy. Fue bastante ilustradora y
pues fue una aproximación diferente al cáncer de pulmón. Muchísimas gracias. Y pues recordarles también que el viernes a la misma hora y por el mismo canal tendremos nuevos marcadores histopatológicos para cáncer de pulmón. Bueno, no, les agradezco mucho a ustedes y pues siempre un gusto que me permitan acompañarlos. No, es un placer tenerla acá, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Voy a cerrar la sesión.